En la frontera entre Escocia e Inglaterra, los arqueólogos descubrieron la presencia de un recinto fortificado de madera. La excavación se inició en 1950. Entonces se llegó a la conclusión de que varias generaciones de soldados se habían sucedido allí entre el año 85 y el 350 después de Cristo. Un espeso manto de turba cubría dichos vestigios. En este magma compacto, totalmente desprovisto de oxígeno, la materia orgánica suele padecer en menor medida los efectos de la corrosión. Desde hace 40 años, un especialista en legiones romanas, el doctor Robin Birley, se remonta en el tiempo excavando una capa tras otra el espacio de la fortaleza de Vindolanda. Es la base de una gran olla para cocinar. Bueno, realmente no fue empleada para cocinar, sino que se utilizó como recipiente para guardar algo. No fue expuesta al fuego, solo nos queda localizar los 30 o 40 trozos restantes. Esto es lo que se denomina en Gran Bretaña sienaware y terra sigillata romana en otros lugares del mundo. Son piezas de barro realizadas con moldes. La mayoría de estas piezas de cerámica encontradas en Vindolanda son originarias de La Gaufresec, una ciudad de Aveyron, en Francia. Eran importadas por los militares para ser usadas aquí en Vindolanda. ¿Disfrutaba el destacamento de una apacible vida en su destino de la frontera? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué información nos proporcionan todos estos objetos? Las piezas de cerámica finamente decoradas debían adornar las mesas de los oficiales. Se supone que la tropa, entre las guardias y las maniobras, organizaba breves momentos de ocio practicando juegos de estrategia. La fuerza de la legión se basaba en su conciencia de equipo. El grupo se apiñaba en torno al símbolo del imperio, el águila. Pero este poder residía también en la férrea disciplina impuesta a los reclutas. Los legionarios cumplían 25 años de servicio, no tenían derecho a casarse y tenían muy pocos o ningún entretenimiento. Los días transcurrían entre largas marchas bajo el peso de una armadura de 40 kilos. Cuando estaban atrincherados, se entrenaban. El legionario nacía y pasaba toda su vida empuñando el arma. A lo largo de toda su vida, repetía incansablemente las maniobras, acabando por interiorizar ciertas habilidades que hacían de la legión el cuerpo de armas más disciplinado de la antigüedad. Durante el tiempo que no estaba entrenando, el soldado limpiaba sus armas y su casco antes de que el centurión pasase revista. Si no estaban relucientes, era castigado. Una extenuante patrulla en el mejor de los casos, apaleamiento o latigazos en el peor de ellos. Si desertaba y era detenido, le esperaba la muerte. En los 4 puntos cardinales, las legiones impusieron lo romano por medio de las armas y la sangre, pero también transformando el paisaje, ya que en lo sucesivo habría que proteger este imperio en expansión, aumentando los kilómetros de frontera levantados frente a los bárbaros. Se construyeron numerosos recintos fortificados en los confines de este inmenso imperio. Bajo el mandato de Trajano, las legiones se asentaron en campamentos temporales. En Bretaña, la actual Gran Bretaña, se enfrentaron a temibles guerreros, los pictos. En Vindolanda, las colinas de Bardonville, frontera natural entre Inglaterra y Escocia, se asomaban a las colinas del norte. Aquí fue donde se consiguió detener la conquista. Fue aquí donde a principios del siglo II de nuestra era, con los emperadores de Trajano y Adriano, donde se jugó gran parte de la suerte del imperio. ¿Cuáles eran entonces los puntos débiles de las legiones? La excavación de la fortaleza de Vindolanda permitió dar con las piezas maestras que desvelaban tal misterio. En la primavera de 1973, los arqueólogos de Vindolanda realizaron un importante hallazgo, una serie de tablillas de madera que parecía tratarse de correspondencia. Pero las inscripciones se presentaron en principio ilegibles. Imposible saber si estos textos habían sido escritos en latín, la lengua oficial de las legiones.
¿Permitiría su restauración descifrar antiguas misivas de 2000 años de antigüedad? Serían necesarios varios meses de trabajo antes de hacer públicos los resultados. La tinta realizada a base de carbón había calado profundamente en las fibras de la madera. Aparecieron algunas palabras, luego frases enteras. Los arqueólogos de Vindolanda consiguieron sacar a la luz testimonios escritos. Desde los primeros análisis se pudo deducir que estos textos constituían un claro testimonio de la vida cotidiana de los soldados que habitaron el enclave. Un extraordinario hallazgo. Quizá fuese la única. Yo no me lo podía creer. Pero en días sucesivos fueron localizadas más tablillas y de repente nos dimos cuenta de que habíamos conseguido reunir informaciones absolutamente diversas sobre el pasado, ¿entienden? Estas gentes nos contaban aquí lo que hacían en su día a día y eso normalmente no suele suceder en arqueología. Desde 1973 y hasta el día de hoy se han exhumado más de 1000 tablillas. Los arqueólogos las encontraron en el mismo lugar, en un foso a los pies de la muralla. Según ellos, esto constituye la base de un primer misterio. ¿Cómo acabaron allí? Las tablillas eran de roble. Tenían el formato de una postal. En el reverso, el texto en latín. En el anverso, la dirección del destinatario. Pero los manuscritos contaban con algunas lagunas, ya que la madera parecía haber sido pasto de las llamas. Con ello se perfilaba un nuevo enigma. ¿Fue atacada la fortaleza? ¿Fueron quemados sus archivos? Emplearían varios meses de trabajo para descifrar dichos textos. Los epigrafistas esperaban encontrar en ellos detalles de la vida cotidiana. Desde el principio se dieron cuenta de que los autores de los correos habían firmado sus misivas. Un nombre aparecía reiteradamente: Flavius Cerialis. ¿Qué clase de información sobre el ejército romano podía proporcionar tal descubrimiento? ¿Habían puesto fecha a sus mensajes los legionarios? Los epigrafistas necesitaron muchos meses para acabar de traducir los documentos. Estos testimonios escritos permitieron a los arqueólogos comprender mejor el entramado de muros que estaban excavando. Por este lado tenemos un tipo de construcción muy diferente. No puede verse demasiado bien, pero se trata de una serie de habitaciones pequeñas, realmente pequeñas, algo así como 2 metros por 3, lo que no suele ser habitual en un recinto fortificado romano. Seguramente era la zona del hospital. Excavamos la mayor parte de la zona central y sabemos que este tipo de fortificaciones albergaba a unos 1000 hombres. Esto hacía imprescindible la presencia de un hospital. Tenemos más información al respecto, ya que una de las tablillas encontradas indicaba que el tribuno había enviado a grupos de soldados para construir el hospital, y otra de las tablillas hacía referencia a algunos médicos, recetas y demás. Las primeras conclusiones de los epigrafistas eran claras. Estas tablillas fueron escritas entre el año 85 y el 105 de la era cristiana. Había disposiciones, borradores de informes administrativos, quejas de comerciantes molestos con la tropa. Sin embargo, unas cuantas tablillas centraron la atención de los especialistas. Relataban hechos excepcionales en el ejército romano, casos de deserción masiva. ¿Cómo explicar este fenómeno en un ejército con una disciplina tan férrea? Los arqueólogos fueron en busca de nuevas tablillas para intentar comprender lo que podía haber sucedido en la fortaleza de Vindolanda en el siglo I de nuestra era. Gracias a estos mensajes, lograron reconstruir en principio una parte de la vida de un hombre, Flavius Cerialis. Flavius Cerialis era tribuno. Se hallaba al mando del campamento de Vindolanda. Le escribía al gobernador de la provincia y a algunos de sus oficiales y recibía por parte de estos las correspondientes respuestas. El tribuno Cerialis dirigía 480 hombres. Los soldados de la 9ª Cohorte Pátava, una unidad de refuerzo con origen en los Países Bajos. El destacamento del campamento de Vindolanda estaba formado por una unidad de infantería y otra de caballería reclutadas en la desembocadura del Rin. Se trataba de una unidad de refuerzo cuyos soldados se convertirían en ciudadanos romanos al cumplir los 25 años de servicio.
Flavius Cerialis también era bátavo y su familia había adquirido la ciudadanía romana bajo el gobierno de Vespasiano en el año 70 de nuestra era. Sus padres permanecieron fieles a Roma en el momento de las revueltas que teñieron de sangre aquella provincia. La novena corte había construido un recinto fortificado de madera en la explanada de Vindolanda. Defendía la frontera norte, sofocando los asaltos de los temibles guerreros pictos de cuya infantería y caballería recelaba Cerialis.